amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo observar el sábado, cómo se guarda el sábado. Una grata sorpresa para mí fue recibir varios mensajes de algunos hermanos que vieron un video anterior llamado Juan y la ley de amor, y evidentemente eran hermanos cristianos sinceros que dentro de su conocimiento guardaban los mandamientos de Dios, pero en este video se toparon con que hay un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, que habla acerca del día de reposo. Entonces varios me preguntaron, varios al mismo tiempo, algunos en un comentario en YouTube, otros por WhatsApp, varias personas me comentaron al mismo tiempo cómo es que se guarda el sábado, y eso para mí me llenó de gozo y alegría, porque justamente una de las funciones del pueblo de Dios en los últimos días es restaurar la verdad. Y restaurar la verdad significa que haya un pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que esté preparado para recibir a Cristo. Así que eso me puso muy contento. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos topamos con esto, algo que puede llegar a ser nuevo, es decir, cómo se observa el sábado, qué hay que hacer y qué no hay que hacer en sábado, por lo general recurrimos al judaísmo, por ejemplo, y decimos, bueno, si los judíos guardan el sábado, ellos deben saber cómo hacerlo. Entonces empezamos a ver que ellos tienen ciertas tradiciones, como por ejemplo encender velas en Shabbat, o por ejemplo tomar vino en Shabbat, o comer un pan trenzado, y algunos tienen otras costumbres como hacer ciertos rezos o ciertas oraciones que van dirigidas a ciertos ángeles que supuestamente acompañan a uno a la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero quería responder no tan con un mensaje escueto, sino que quería tomarme el tiempo de responder bíblicamente cómo se guarda el sábado. Y antes de comenzar con las especificaciones y qué es lo que realmente la Biblia dice, porque imagínense de qué nos sirve a nosotros salir de las tradiciones del cristianismo para meternos en tradiciones del judaísmo. No tiene mucho sentido, seguiríamos en tradiciones. Debemos hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Debemos presentar todas nuestras creencias con un claro y positivo "así dice Jehová". Así dice Jehová es lo que está escrito. Entonces lo primero que quiero leer, como para dar una introducción a este tema, es Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, que nos muestran cuál es el fundamento verdadero del día de reposo. Y nos dice lo siguiente: fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y había hecho. El séptimo día de la semana fue bendecido y santificado por Dios en la creación del mundo. Fíjense, amigos, que este pasaje que habla del fundamento del sábado, cuando fue establecido el sábado, es en el contexto de la creación. Esto es para desmistificar lo que muchas veces se nos dice en las iglesias cristianas, y guarda, porque cualquier cristiano que quiera empezar a guardar el sábado va a ser atacado constantemente con frases como: el sábado es de los judíos, el sábado es para Israel, el sábado es para cuando vivíamos allá en Palestina, y cosas como esas. Sin embargo, este pasaje nos muestra que el sábado fue instituido por Dios en la semana de la creación, y es una institución de carácter universal, es decir, fue creado al mismo tiempo que el ser humano fue creado. Por lo tanto, esto no va dirigido a los judíos, no va dirigido a Israel, no va dirigido a un lugar geográfico específico, sino que está dirigido a toda la humanidad. Y el día de reposo representa una conmemoración de ese acto creativo de Dios. Cuando Dios creó, no al pueblo judío, no al pueblo de Israel, sino que creó todas las cosas, a la raza humana en su totalidad. Esta idea está reforzada en el Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 2, versículo 27, donde Cristo mismo nos habla acerca de la universalidad del cuarto mandamiento o del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice: también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Interesante. Jesús le dice a los escribas y fariseos que el sábado fue hecho por causa del hombre, y el hombre representa al género humano. Esa expresión, el hombre, es la humanidad toda. No fue hecha para el pueblo judío, no fue hecho para el pueblo de Israel, no fue para una etnia en un lugar geográfico específico, sino que fue hecho por causa del hombre. Toda la humanidad le debe a Dios obediencia y honra en el día de reposo.
Pero este es el primer punto. Ahora vamos a ir al mandamiento propiamente dicho, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Y vamos a ver lo que nos dice. Dice así: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, aquí vemos cómo nuevamente se presenta el sábado fundamentado en la creación, en la obra de la creación y en el acto de Dios de separar ese día, bendecirlo y santificarlo. ¿Sí? Después de haber creado todas las cosas, descansó el séptimo día y bendijo ese día. Ese es el fundamento del sábado. Pero dice algo que a veces es motivo de confusión para aquellos que leen parcialmente la Biblia. Dice: no hagas ninguna obra. Y esa expresión, ninguna obra, es una expresión que está limitada. Es decir, no es ninguna obra de manera absoluta, ¿sí? Así como hay otros pasajes que pueden ser malinterpretados, ¿no? Y tomados como si fueran de manera absoluta y no lo son, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La expresión todo es un todo limitado, no es absoluto. Si dijéramos que todo lo puedo en Cristo, yo podría pecar en Cristo, yo podría hacer cosas malas. Evidentemente, cuando habla de todo, se refiere a todo lo que a Dios le agrada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la misma manera aquí, cuando dice no hagas ninguna obra, no es ninguna, absolutamente ninguna obra. Es decir, las personas no están condenadas en sábado a estar de manera estática, sino que hay un tipo de obra que es la que Dios prohíbe hacer en el día de reposo, que tiene que ver con el sustento, tiene que ver con ganarse el pan diario, ¿no? Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 16, que nos habla acerca del día de reposo y el maná. Este es uno de los ejemplos más claros para que podamos interpretar qué clase de obras son las que Dios prohíbe hacer en sábado. Si leemos en Éxodo 16, versículo 23, dice así: Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Está hablando de la comida, ¿eh? Preparar la comida para el sábado, para que el sábado no tengan que cocinar. Y el 24 dice: y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. El maná caía todos los días. Sin embargo, el maná no caía sábado. El sábado uno podía salir al campo, no iba a encontrar maná para alimentarse. El maná era como una especie de cereal que podía ser molido y se podía hacer pan. Uno podía hacer fuego y cocinarlo. Sin embargo, estaba prohibido encender fuego en sábado, así que tampoco podían cocinarlo. Ellos tenían que cocinar el día anterior. Ellos tenían que preparar la comida y tenían que salir a buscar el alimento durante los 6 días. El día sexto caía doble porción de maná, ellos juntaban y lo preparaban y lo cocinaban para el otro día. ¿Por qué? Porque el salir a juntar requería un trabajo. Era un trabajo, era como hoy cuando salimos a ganarnos el pan diario. Por eso el Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa? ¿Que salimos a la calle y hay un pan ahí? No, vamos, trabajamos para el sustento, nos pagan con dinero y con el dinero vamos y compramos el pan. Es todo un trabajo. Entonces, ese es el tipo de trabajo que Dios prohíbe en sábado. No porque Dios no pudiera proveerles maná para comer, sino porque ellos tenían la responsabilidad de salir y trabajar y ganarse el pan diario, ¿sí? Y además tenían que cocinarlo. Y encender fuego no era como hoy en día, que agarramos un encendedor, ¿no? O un Magiclick y prendemos la cocina y ya está. No era de esa manera, sino que había que encender fuego con piedras, lumbre o con lo que fuera, pero no era fácil encender fuego. No era como hoy en día que en 2 minutos ya podemos calentar una comida. Entonces por eso estaba la prohibición de encender fuego, no porque el fuego sea malo o pecaminoso, sino porque era un trabajo juntar la leña y encender el fuego. Era un trabajo bastante ajetreado. Entonces, de este carácter es el trabajo que está prohibido en sábado. No es absoluta la prohibición
de trabajar o de moverse, sino que tiene que ver con el sustento. Si yo trabajo como carpintero, mi carpintería va a estar cerrada los sábados. Si yo trabajo como albañil, yo no voy a aceptar un trabajo de construcción el sábado. El sábado no se trabaja. A lo sumo, el viernes preparamos todo para que el sábado no tengamos que andar trabajando con cosas ajetreadas, ¿sí? Este es el carácter de la prohibición. Pero vamos a ver un aspecto más, antes de meternos en los detalles de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en sábado. Uno de los puntos más controvertidos es cuándo comienza el sábado, ¿sí? Han surgido muchas teorías al respecto. ¿Cuándo comienza el sábado? ¿Comienza a las 12 de la noche, como cuando esperamos la Navidad o el Año Nuevo? ¿Sí? Comienza a las 12 de la noche, oficialmente pasa a ser de viernes a sábado. ¿Es así que comienza el sábado? ¿O comienza cuando se pone el sol? ¿O comienza a las 6 de la tarde, como dicen algunos? ¿O comienza a la mañana, como dicen otros? ¿Sí? Cada sábado de mañana comienza el sábado. Así hay diferentes teorías. Sin embargo, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la Biblia acerca del comienzo del día de reposo. Vamos a ir primeramente a Levítico 23, versículo 32, que nos habla acerca, no del sábado semanal, pero sí de un sábado que caía anualmente, que era el día de la expiación. Ese es el sábado de todos los sábados. En realidad en Levítico 23 hay una enumeración de diferentes sábados. Uno es el sábado semanal, del que estamos hablando ahora, del que nos trae a este video. Sin embargo, se mencionan otro tipo de sábados, que son sábados anuales, ¿sí? Que son fiestas solemnes. La Biblia simplemente menciona estos sábados, pero no da instrucción de cuándo comienza y cuándo terminan cada uno de los sábados. Solamente hablando de este sábado, se da instrucción de cuándo comienza y cuándo termina. Pero ahora vamos a ver que esta instrucción es válida para el sábado semanal. Levítico 23, versículo 31 y 32, dice lo siguiente: Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Esa expresión tiene que ver con el ayuno del sábado, ¿sí? El ayuno no del sábado semanal, sino del día de la expiación. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Interesante. ¿Cuándo dice la Biblia que se debe observar el reposo del sábado? En este caso el sábado del día de la expiación. Pero vamos a ver ahora que aplica también al reposo semanal. ¿En qué momento comienza? Comienza a la tarde, a la puesta del sol. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. La puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Ese es el periodo sagrado o santificado del día de reposo. Esto coincide perfectamente con Génesis. Cuando vamos a Génesis capítulo 1 y se van sucediendo los días de la creación, dice Dios: fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, y así con todos los días de la semana. Fíjense que las expresiones bíblicas no son fue la mañana y la tarde, para dar a entender que el sábado comienza a la mañana. Fíjense que no dice fue la vigilia el primer día, porque podría ser una de las vigilias, ¿sí?, a las 12 de la noche y comenzar el día siguiente. No, dice fue la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana otro día. O sea que el sábado comienza a la tarde, como cualquier día de la semana comienza de tarde. A la puesta del sol comienza un nuevo día. Pero vamos a ver ejemplos concretos de que este principio se aplica al séptimo día de la semana. Al margen de las fiestas solemnes del día de la expiación, también se aplica al sábado semanal. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 17 al 19. Nehemías, el restaurador, que había ido a reconstruir Jerusalén, reprende a la guardia porque dejaban las puertas abiertas de Jerusalén y venían vendedores a vender comida y a vender cosas en día sábado. Acá ya tenemos una pauta. Podemos comprar en sábado. Evidentemente no es parte de las cuestiones espirituales a las que tenemos que atenernos en día de reposo. Es decir, no podemos trabajar para sustentarnos, o sea, no debemos ir a trabajar para sustentarnos en sábado, ni tampoco debemos ir de compras o de shopping o atender cuestiones que no tengan que ver con lo espiritual. Sin embargo, Nehemías aquí toma la decisión de cerrar las puertas. Y fíjense lo que dice, versículo 17.
Y reprendí a los señores de Judá y díjeles: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ahora sobre Israel profanando el sábado? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de sábado no entraran carga. Fíjense, nos da bastante luz acerca de cómo se consideraba el sábado bíblicamente. Cuando empezaba a oscurecer, antes de que comenzara el sábado, es decir, antes de la puesta del sol, cuando comenzaba a oscurecer, mandó cerrar las puertas, no solamente para que no vinieran vendedores, sino también para que nadie llevara cargas en día de sábado. O sea que también estaba prohibido llevar cargas. Es decir, porque llevar cargas tenía que ver con trabajar, con un trabajo para el sustento. Es decir, uno podía ir haciendo, digamos, el traslado de ciertos productos o de ciertos elementos de construcción, etc. Entonces estaba prohibido llevar cargas y estaba prohibido comprar y vender y dedicarse a cualquier asunto que no tuviera que ver con la fe o con la religión. Pero acá lo importante es que el sábado comenzaba a la puesta del sol. Antes del sábado era cuando empezaba a oscurecer. Pero vamos a ver dos ejemplos más en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Lucas capítulo 23, versículo 54 al 56 nos habla acerca de la muerte de Cristo. Los evangelios registran que Cristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde y ese día era víspera del sábado, es decir, era el día anterior al sábado, al día de reposo. Y fíjense que ellos se apuraron a enterrar a Cristo antes de que comience el sábado. Si el sábado hubiese comenzado a las 12 de la noche, por ejemplo, ellos hubiesen tenido tiempo de enterrarlo, perfumarlo y hacer todo. Si hubiese comenzado el sábado a la mañana del día siguiente, hubiesen tenido más tiempo aún. Pero como el sábado comenzaba a la puesta del sol, tenían poco tiempo desde que murió hasta que bajara el sol, aproximadamente a las 6:30, 7 de la tarde. Y eso es lo que nos registran los evangelios. Dice así en el versículo 54 al 56 de Lucas 23. Y era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Fíjense qué interesante la expresión. En algunas versiones dice estaba para comenzar el sábado y en este dice estaba para rayar el sábado. Rayar tiene que ver con la puesta o la salida del sol, ¿sí? En este caso es la puesta del sol. Y dice, y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Hay algunos que dicen, no, que este es un sábado ceremonial. Pero no, la Biblia dice que este es un sábado conforme al mandamiento. Era el séptimo día de la semana. La víspera era un viernes cuando Cristo murió y cuando estaba por empezar el sábado, Cristo fue sepultado. O sea, fue sepultado antes de que el sábado comience, es decir, antes de que se ponga el sol de ese mismo día. O sea que acá tenemos otra evidencia de que el sábado comenzaba a la puesta del sol. Pero vamos a ver un texto más que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 40, que nos habla acerca de un día de reposo. Era un día sábado y Cristo había ido a la casa de Pedro y había sanado a la suegra de Pedro. Esto es interesante porque nos arroja más luz acerca de qué hacer en sábado. Cristo iba de visita y sanaba a los enfermos, ¿sí? De hecho hubo una discusión sobre este tema que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero él estaba en la casa de Pedro, había sanado a la suegra de Pedro. Sin embargo, el versículo 40 nos dice lo siguiente: y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué curioso, qué interesante. ¿Por qué en el día de reposo, en el sábado, esta gente, la gran mayoría que estaban enfermos, esperaron a que baje el sol para traer a los enfermos o para venir a Cristo a ser sanados? ¿Por qué? Y esto nos abre el tema de la siguiente pregunta. Porque había discusión sobre si se podía sanar o no en sábado y los fariseos enseñaban de que no se podía sanar en sábado, de que se estaba quebrantando el mandamiento al sanar en sábado. Era una locura, era una tontería. Sin embargo,
Cristo sanaba en sábado, esto chocaba mucho con los escribas y fariseos, pero la gente aún se sometía a las restricciones de los sacerdotes y esperaron a que baje el sol para traer a los enfermos, porque consideraban el sanar un trabajo que ofendía a Dios de alguna manera. Así que acá tenemos otro pasaje más que muestra que el sábado, en este caso, terminaba a la puesta del sol. O sea que tenemos bien claro que el sábado comienza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del sábado. Eso es lo que el registro bíblico nos indica acerca del comienzo del sábado y la terminación del sábado. Muy bien, hasta ahora hemos visto entonces que el sábado es una institución de carácter universal, no solamente para los judíos, no solamente para los que viven en Israel o para los que vivieron antes de Cristo, no, sino que es para todo el mundo. Este mandamiento nos prohíbe hacer trabajos, no absolutamente cualquier trabajo, sino los trabajos que tienen un carácter económico para nuestro sustento, como salir a trabajar, no sé, en nuestras labores diarias o estudiar, si los que están estudiando en la facultad o en la escuela dejan eso, porque eso es parte del quehacer, digamos, o de las tareas cotidianas. Tampoco salimos de compras, tampoco salimos de shopping y ese tipo de cosas. Eso es lo que no se puede hacer en sábado, no se debe hacer en sábado en realidad. Y también vimos que el sábado comienza a la puesta del sol, ¿sí? No tiene un horario fijo, no es a las 6 de la tarde, porque, por ejemplo, aquí en Argentina, en verano, a las 6 de la tarde es de día, y es de día más o menos hasta las 8:30 de la noche, ¿sí? Hasta las 8:30 más o menos está el sol arriba, hasta las 8 a veces, ¿sí? Entonces baja el sol muy tarde en verano y baja el sol muy temprano en invierno, como a las 6 de la tarde. Entonces no tiene un horario fijo, es a la puesta del sol, y ese horario varía. Pero se puede saber con anticipación. Si ustedes ponen puesta del sol, les va a decir internet a qué hora se pone el sol y pueden planificar perfectamente a qué hora comienza el sábado y a qué hora cesar las actividades o a qué hora comenzar una recepción de sábado, ¿sí? Que tiene que ver con hacer un pequeño culto para recibir ese séptimo día, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que sí se debe hacer en sábado, qué es lo que somos llamados a hacer en sábado. Y vamos a leer para eso Levítico capítulo 23, vamos a volver a Levítico 23, y ahora vamos a leer lo que se nos dice sobre el sábado semanal y se va a agregar un factor, algo que no decía Éxodo 20 o algo que no decía Génesis 2 sobre el día de reposo. Dice así el capítulo 23 y el versículo 3. 6 días se trabajará y el séptimo día es sábado, reposo será, convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Se agrega un factor aquí. Aquí se lo llama el sábado Santa Convocación, y este aspecto es muy interesante. El sábado es un día de convocación, es un día de congregarse, de reunirse para ofrecer culto a Dios, es una santa convocación. El sábado yo no puedo decir, bueno, yo voy a reposar el sábado durmiendo hasta tarde, por ejemplo. O yo no puedo decir, bueno, yo voy a hacer un culto de adoración a Dios en sábado con mi familia en mi casa. No. El sábado es una santa convocación. Lo que implica es que tengo que congregarme con alguien más. Tengo que congregarme con otras personas. Por eso el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, cada uno se corta solo, digamos, y hace su propio culto. Eso no es así. El culto familiar que se hace en la casa es el culto diario. Pero el culto del sábado es un culto público, es una santa convocación, tenemos que reunirnos. Y vamos a ver algunos pasajes que confirman esta idea. Volvemos a Lucas, el capítulo 4, ese sábado en el que Cristo sanó a la suegra de Pedro, y vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras sobre Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Qué hacía Cristo los sábados? ¿Se quedaba en su casa? No, se congregaba. ¿Por qué? Porque el sábado es una santa convocación. O sea que es el día de culto por excelencia. Es decir, nosotros podemos reunirnos para orar o para estudiar la Biblia o para alabar a Dios cualquier día de la semana, en el que querramos. Podemos hacerlo o no hacerlo. Eso es indistinto. Pero lo que no podemos hacer es no reunirnos en sábado. Porque el sábado es el día de reunión, el sábado es el día de congregación, es la santa convocación en la cual Cristo acostumbraba a ir a la sinagoga para estudiar la palabra de Dios y para compartir el Evangelio. Cristo acostumbraba ir a las sinagogas eran
una especie de casa de estudio o casa de oración que había en cada zona, en cada ciudad. Es decir, en cada localidad había como una especie de filial del templo. En realidad no habían muchos templos, había un solo templo, el templo de Jerusalén, al cual se podía ir a observar el sábado, pero no todos estaban cerca de Jerusalén. Así que en Nazaret había una sinagoga como la había en cualquier otra ciudad en la cual hubiera judíos, habían sinagogas, que eran casa de estudio, donde se leían las escrituras. Acá dice que Jesús se levantó a leer. Acá es cuando le es dado el rollo del profeta Isaías y él lee el cumplimiento de una profecía. Acá tenemos otro factor más. ¿Qué se hace en sábado? Aparte de congregarse, donde nos congregamos, ¿qué hacemos? Leemos las escrituras. O sea que acá tenemos otro factor más para saber qué hacer en sábado. Congregarnos y leer las escrituras. Vamos a leer algún otro pasaje que nos confirma esta idea. Vamos a ir a Hechos 15, versículo 21. En este caso son los apóstoles los que escriben acerca del sábado y de las sinagogas. Hechos 15, versículo 21 dice así: porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Muy bien, Moisés se está refiriendo, cuando decimos Moisés, se está refiriendo a la ley llamada Ley de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, o la Torá. O sea que los escritos de la Torá, que son mencionados en Hechos, los escritos de los profetas, que son mencionados en Lucas 4, que leímos recién, el profeta Isaías, son leídos cada sábado en las sinagogas. Son leídos cada sábado en la sinagoga. O sea que tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, congregarnos los sábados para estudiar la Biblia. Eso no es algo que yo hago si me parece. No, si me parece lo hago otro día, si me parece lo hago en mi casa. No, tiene que haber un lugar de reunión. Eso no quita de que no pueda ser una casa, pero esa casa se convierte en sinagoga o se convierte en casa de estudio. Se convierte en un lugar de congregación donde buscamos la presencia de Dios a través de las escrituras, a través de la oración, a través de la alabanza, de la adoración. En realidad todo el acto de observar el sábado es un acto de adoración a Dios. Entonces vamos a confirmar esta idea con Isaías capítulo 66, un pasaje que nos arroja más luz sobre el propósito del sábado. Isaías 66, versículo 23, dice así: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Este pasaje es un pasaje que está en el contexto de los cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, cuando Dios haga nueva todas las cosas, dice que vamos a ir de sábado en sábado y de mes en mes a adorar delante de Dios, a la nueva Jerusalén. Ese no es un tema en el que vaya a entrar ahora, el tema de los meses o de las lunas nuevas. Sin embargo, está relacionado con la adoración también y con el sábado. Lo que el texto dice concretamente es que de sábado en sábado vamos a ir a adorar delante de Dios cuando Dios haga la tierra nueva, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Significa que el sábado es un día de adoración. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos que el sábado es un día que fue creado para el hombre, es de carácter universal, no es una exclusividad del pueblo judío o de Israel. Tenemos que el sábado comienza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del sábado, es de tarde a tarde que se guarda el reposo, que no se pueden hacer trabajos de carácter económico que tienen que ver con el sustento nuestro, con el sustento diario, que no podemos comprar o vender o dedicarnos a actividades que nos separen de la vida religiosa. Y también tenemos que es un día en el cual nos congregamos, es decir, es una santa convocación, y también estudiamos las escrituras y es un día de adoración, es un día en el que vamos a adorar a Jehová delante de Él, nos presentamos delante de Él, ¿sí? Hasta aquí hemos visto varios puntos que nos muestran cómo se guarda el sábado bíblicamente, pero vamos a ver a un punto más, que es el que había entrado en contradicción con los escribas y fariseos. Ellos consideraban que sanar era hacer una obra, era hacer un trabajo y por lo tanto profanar el sábado. Sin embargo, Jesús les explicó esta cuestión poniéndoles un ejemplo práctico de la vida práctica que tenía que ver con sus intereses, ¿no? Con los intereses de los escribas y fariseos. En Mateo capítulo 12, versículos 9 al versículo 13, Jesús se enfrenta con esta situación. Dice en el versículo 9, partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos, o sea, Jesús iba a la sinagoga, se congregaba en sábado.
Verso 10. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Para acusarle. Ellos sabían que Jesús sanaba a los enfermos, pero ahora lo querían poner en un aprieto. Los fariseos decían que no se podía sanar en sábado, entonces le preguntaron a él, ¿es lícito sanar en sábado? Para ver si él respondía que sí, lo podían acusar de quebrantar el sábado. Pero fíjense que nada más alejado de la realidad. Jesús estaba enseñando el verdadero carácter del sábado, el verdadero significado del sábado. Entonces Jesús responde en el versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? O sea, Jesús los estaba confrontando con su propia hipocresía. Él conocía los corazones de ellos y sabía que ellos tenían ovejas y que cuando caían las ovejas de ellos en un pozo y era sábado, ellos iban y la rescataban. ¿Por qué la rescataban? No porque tuvieran cuidado de la oveja, sino porque una oveja era un bien económico. Era una propiedad de ellos que podían llegar a extraviar o perder. Entonces, para no perder dinero, para no perder un bien económico, ellos iban y rescataban a la oveja en sábado. Sin embargo, a ellos les molestaba que un enfermo sea sanado un sábado. Fíjense qué tremenda hipocresía. Entonces, en el verso 12 dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restituida sana como la otra. Fíjense qué interesante. Si Jesús hubiera querido abolir el sábado, como enseñan muchos cristianos, hubiese dicho acá, miren, no se preocupen más por el sábado porque el sábado deja de tener validez. Él no dice eso. Él dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es lícito sanar en día de reposo. Jesús nunca quebrantó el sábado. De hecho, en la idea que ellos tenían mental de profanación del sábado, según los fariseos, los mismos sacerdotes profanaban el sábado. Jesús les dice aquí mismo en Mateo 12, ¿acaso ustedes no saben que los sacerdotes trabajan en sábado, profanan el sábado y son sin culpa? ¿De qué manera trabajaban o profanaban el sábado los sacerdotes? No es que lo profanaran realmente, porque Dios mismo les había mandado trabajar en sábado. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que encender las lámparas del candelabro, tenían que cambiar los panes de la proposición, es decir, tenían que atender quehaceres que eran propios del ritual judío y que no estribaban en pecado, es decir, ellos eran sin culpa, porque estaban haciendo un trabajo que no implicaba una labor económica para su sustento, sino que estaban sirviendo a Dios. Entonces Cristo, al servir a Dios sanando a un enfermo, de ninguna manera estaba quebrantando el sábado, sino que Él estaba haciendo una obra de bien. Él estaba haciendo la voluntad de Dios en sábado y de ninguna manera eso era una falta o un pecado. Así que acá vemos varios principios de lo que se puede hacer en sábado. ¿Qué podemos hacer en sábado? Primero, congregarnos, compartir con otros la palabra de Dios, ir a adorar a Dios. ¿Podemos visitar a otras personas que están enfermas? Sí, Cristo fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Podemos sanar enfermos, atender las necesidades de personas que están sufriendo una situación de enfermedad, podemos ir a atenderlos, podemos ir a darles de comer, podemos hacer muchas actividades, obviamente también predicar el Evangelio y compartir tiempo en la naturaleza, al aire libre, contemplando la creación de Dios, que la Biblia nos dice que es el segundo libro, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día. La naturaleza y la creación es parte de lo que Dios nos dejó para que le contemplemos, para que contemplemos su carácter amoroso, y nada mejor que en sábado podemos adorar a Dios al aire libre, compartiendo en la naturaleza la obra de la creación y recreándonos en su creación, que justamente eso es lo que recordamos cada sábado, que Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Pero quiero terminar este video citando un pasaje que habla del corazón del sábado, que habla de lo verdaderamente importante, de lo que trasciende todas estas cuestiones que he mencionado que son importantes, pero que por sí mismas, por sí solas, no tienen valor. Ya sabemos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, ya sabemos qué hacía Cristo, de qué manera guardó el sábado Cristo, pero lo que tenemos que saber o lo que tenemos que entender primeramente es que Dios tiene que cambiar nuestro corazón, que Dios tiene que hacernos personas nuevas para que nos deleitemos en sus mandamientos, para que podamos decir con David, tu ley está en medio de mi corazón, y que el sábado sea parte de nuestro deseo de estar con Dios, que no sea una carga, que no sea un formalismo, como lo habían convertido así.
los escribas y fariseos que habían llenado el sábado con restricciones y con tradiciones humanas, queriendo obligar a la gente a observar un mandamiento por la fuerza, desconociendo totalmente el carácter del sábado. Y eso lo podemos leer en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Nos dice lo siguiente: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Interesante, qué hermosas palabras. ¿Qué pasaría si yo, a la puesta del sol del viernes, empiezo a guardar el sábado? Dejo de trabajar, voy a la iglesia el sábado, me congrego, estudio la Biblia, adoro a Dios, visito a los enfermos, hago todo eso, pero para mí el sábado es un tedio, es un problema, no me deleito en el sábado. Es más, espero que llegue el domingo, así pasan todas mis responsabilidades del sábado. ¿Estaría guardando yo el mandamiento? Evidentemente no. Evidentemente estaría practicando un formalismo. Dios quiere cambiar mi corazón, Dios quiere poner su ley en mi corazón, como dice el nuevo pacto en la carta a los hebreos, ¿no? Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, pondré mis leyes en sus corazones, ¿sí? O sea, Dios quiere que nosotros amemos hacer su voluntad. Él quiere que nosotros esperemos el sábado con gozo, con alegría, que nos deleitemos en el día de reposo, que lo llamemos delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces te deleitarás, ¿sí? Y seguramente algún adventista del séptimo día o de alguna otra denominación como Bautista del séptimo día que esté viendo este video y que sean cristianos que guardan el sábado, a muchos les debe haber pasado, como a mí me pasó también, de que el sábado era una carga, de que el sábado era un fastidio. ¿Por qué? Porque yo lo llené de responsabilidades y de actividades formales, en vez de reposar en Dios, en vez de descansar en Dios. Cada vez que llega el sábado, hoy día es un gozo, es una alegría, porque yo sé que ya no tengo que preocuparme por las actividades seculares, no tengo que preocuparme por nada, solamente disfrutar de la compañía de Dios y compartir con otros la palabra de Dios. Entonces el sábado se convierte en un gozo, se convierte en una verdadera alegría. Bueno, como hemos visto bíblicamente, hasta aquí no hemos visto que haya que encender velas en sábado o que haya que tomar un vino en sábado. Eso quizá por ahí es más una excusa de las personas a las que les gusta de alguna manera el alcohol o están habituados al alcohol, de tratar de traer esa tradición judaica a la Biblia, cuando en la Biblia no está el tema del vino en sábado, o de comer un pan trenzado, o de hacer ciertos rezos o ciertas oraciones específicas en sábado, o de vestirse de una manera específica, ¿sí? Obviamente que la vestimenta es importante. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cualquier persona que haya ido a la iglesia lo sabe, de que cuando se presenta delante de Dios, se presenta con lo mejor que tiene, ¿no? Con la mejor ropa, pero no con ninguna otra cosa más, ¿no? O alguna especie de indumentaria ritual. No, la Biblia no habla ni de un talit, ni de un manto de oración, ni de cosas por el estilo, que están muy de moda dentro del cristianismo mesiánico o el judaísmo mesiánico, como le llaman, ¿no? O de las raíces hebreas. La Biblia lo único que habla del sábado es lo que hemos leído, hay muchos otros textos más, pero ninguno arroja luz sobre ni velas, ni mantos, ni cosas por el estilo, ¿sí? Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, espero que les sea de ayuda, que les sea de bendición, que aquellos que se están acercando hoy en día a este mandamiento olvidado, que realmente para mí es un gozo, que haya cristianos que estén considerando observar el cuarto mandamiento, que puedan ver en el sábado el reposo de la salvación. Porque Cristo, que es nuestro Salvador, dice que nos metió en el reposo de la salvación, ¿sí? Y ese reposo de la salvación es comparado con el sábado del cuarto mandamiento. ¿Sí? Así como Dios reposó de sus obras, nosotros reposamos de las nuestras. ¿De qué manera? Antes queríamos ser salvos por las obras, intentábamos de alguna manera llenar el vacío de nuestro corazón y nada de eso nos podía llenar. Hasta que Cristo llenó ese vacío y nos dio reposo. ¿Sí? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les daré descanso, les daré Shabbat, les daré el reposo, ¿no? El reposo de la salvación. Entonces, el sábado puede ser
un símbolo de las cargas y de las obras del hombre para tratar de ser salvo por sí mismo, como lo era para los fariseos, ¿sí? Un símbolo de la inutilidad, ¿no? que tienen las obras humanas para ser salvo. O el sábado puede ser el símbolo del reposo en Dios. Yo descanso en Dios porque mi salvación está en Él, porque Cristo me salvó con su sangre y no yo con mis propias obras. Así podemos vivir el sábado cada semana y cada semana podemos tener un pedacito de cielo en nuestra casa si compartimos el Shabbat con nuestra familia y con nuestros amigos. Espero que les haya gustado este video, ya saben, si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios me sirven a mí para poder hacer nuevos videos, ¿no? Con temáticas que le interesen realmente a la gente. Suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Nos estaremos encontrando en un próximo video con más temas interesantes, seguramente con las parábolas también. Así que bueno, muchas gracias por haberlo visto, que Dios les bendiga.